Daniel asintió. Sus ojos se humedecieron apenas, pero no dijo nada. No hizo falta. Esa fue la frase más honesta que pude darle. No había dramatismo, no había música de fondo, solo dos personas aceptando una verdad compleja. Con el tiempo, mi vida volvió a un ritmo estable, no idéntico al de antes, más consciente, más matizado. En el aniversario de la muerte de Roberto, fui al cementerio sola. Llevé flores y me senté frente a la lápida. Sé que intentaste protegerme, dije en voz baja, y lo hiciste, pero también necesitaba saber. El viento movió las hojas alrededor, y por primera vez no sentí enojo ni traición. Sentí gratitud mezclada con comprensión adulta. Mi padre no era mi padre biológico, y aún así fue el hombre que eligió serlo. Mi padre biológico firmó para desaparecer, y aún así regresó cuando el contrato terminó. Yo no soy el resultado de un error, ni de un trato económico. Soy el resultado de decisiones imperfectas tomadas por personas que amaron como supieron. Y ahora finalmente, mi historia no está definida por lo que ocultaron, está definida por lo que yo elegí hacer con la verdad. Creí que ya no quedaban más sobres, más contratos, más verdades ocultas esperando su momento. Creí que el círculo estaba cerrado, pero la vida tiene una forma extraña de recordarte que la verdad completa nunca llega de una sola vez. Meses después de anular el contrato, cuando la relación con Daniel ya tenía una rutina tranquila y mi madre parecía haber recuperado cierta estabilidad, recibí una llamada inesperada del hospital donde trabajaba una antigua amiga de la familia. Su voz era urgente, contenida. «Lucía, necesito preguntarte algo delicado. ¿Tu padre alguna vez habló de pruebas médicas genéticas?» Sentí un escalofrío inmediato. «¿Qué tipo de pruebas?», pregunté. «De compatibilidad», respondió. «Estamos revisando historiales antiguos por un caso que podría estar relacionado». La palabra relacionado me hizo sentarme de golpe. «Explícate». Hubo una pausa. «Hay un paciente joven que necesita un donante compatible urgente y en el proceso de rastreo genético apareció un vínculo indirecto con tu apellido biológico». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué significa vínculo indirecto? ¿Que podría haber un parentesco? El aire se volvió pesado otra vez. ¿Con Daniel?, pregunté. Sí. El mundo pareció inclinarse ligeramente. ¿Está enfermo? No, respondió. El paciente no es él. Hubo otro silencio breve. Es su hijo. Mi mente tardó en procesar esa frase. ¿Su hijo?, repetí en un susurro. Sí, un joven de 27 años. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 27. Eso significaba que nació 4 años después de mí. ¿Sabías que tenía otro hijo?, preguntó mi amiga con cautela. No, Daniel nunca lo mencionó, ni una vez. Colgué con las manos temblando. Mi respiración se volvió irregular. No era solo la noticia de un posible medio hermano, era la omisión, otra omisión. Llamé a Daniel sin esperar. Contestó al segundo tono. ¿Tienes otro hijo?, pregunté sin saludo previo. El silencio fue inmediato, pesado, culposo. Sí, respondió finalmente. Sentí una mezcla explosiva de sorpresa y decepción. ¿Y nunca pensaste mencionarlo? No sabía cómo, dijo con voz baja. Después de todo lo que descubriste, no quería agregar más caos. No es caos, respondí con firmeza. Es verdad. Daniel exhaló. Se llama Mateo. Tiene 27 años. Su madre y yo no duramos mucho. Crecí intentando ser diferente con él. La frase me atravesó. ¿Diferente cómo? Presente, respondió. El contraste fue brutal. Con él fue presente. Conmigo firmó para desaparecer. Sentí una punzada que no esperaba. No era celos infantiles. Era la sensación de haber sido la versión sacrificada. ¿Sabe de mí?, pregunté. Daniel dudó. Sabe que tengo una hija mayor, pero ¿no sabe quién soy? No. Cerré los ojos. Otra vez yo convertida en información parcial. Está enfermo, dije finalmente. Daniel guardó silencio unos segundos. ¿Qué? Necesita un donante compatible. La respiración de Daniel cambió bruscamente. ¿Qué tan grave? Suficiente para que estén revisando árboles genealógicos.
Hubo un silencio largo. Después, su voz sonó distinta, más vulnerable que nunca. No sabía cómo decir de que existía, confesó. Pensé que primero necesitábamos estabilidad. La estabilidad no se construye ocultando, respondí con calma firme. Colgué con el corazón acelerado. Horas después, me senté en el salón de mi casa, mirando el techo. Tenía un medio hermano, un joven de 27 años que luchaba por su vida sin saber que yo existía. No era solo un detalle biográfico, era una responsabilidad emocional nueva. Llamé a mi madre, le conté todo. Se quedó en silencio unos segundos. ¿Vas a conocerlo?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí con honestidad, pero si soy compatible, no voy a ignorarlo. Esa frase salió sin pensarlo demasiado, no por obligación genética, sino porque entendí algo profundo en ese instante. Durante años, fui la consecuencia de decisiones ajenas. Ahora podía ser la causa de una decisión propia. Días después, me hicieron pruebas médicas. La espera fue insoportable. Daniel me enviaba mensajes cortos, nerviosos. Nunca lo había sentido tan frágil. Gracias por intentarlo, escribió una noche. No respondí de inmediato, no porque quisiera castigarlo, sino porque estaba procesando todo. Cuando finalmente llegaron los resultados, me citaron en el hospital. La doctora habló con voz neutra. Eres compatible parcial, explicó. No perfecta, pero viable. Sentí el pulso acelerarse. Parcialmente compatible. Suficiente. Salí del hospital con la decisión ya tomada. Llamé a Daniel. Lo haré, dije simplemente. Hubo un silencio cargado al otro lado. Después escuché algo que nunca había oído en su voz, un sollozo contenido. No tienes que hacerlo, dijo con dificultad. Lo sé, respondí. Lo hago porque quiero. Esa noche entendí algo que cerró definitivamente el círculo. Mi padre biológico eligió desaparecer para protegerme. Mi padre no biológico eligió quedarse para criarnos. Ambos tomaron decisiones imperfectas, pero ahora yo estaba tomando la mía, sin contrato, sin cláusulas, sin miedo heredado. No sé cómo terminará la historia con Mateo. No sé si seremos cercanos, si construiremos una relación o si solo compartiremos un procedimiento médico y respeto mutuo. Pero sí sé algo con certeza absoluta. Ya no soy el resultado pasivo de acuerdos firmados antes de que pudiera hablar. Soy la mujer que mira el pasado completo, acepta sus sombras y decide actuar con conciencia. Y eso, más que cualquier apellido, es lo que define quién soy. El día que conocí a Mateo no fue dramático como imaginé. No hubo música lenta en mi cabeza ni una revelación cinematográfica. Hubo nervios, muchos. El hospital olía a desinfectante y ansiedad contenida. Daniel estaba sentado en la sala de espera, con los hombros caídos y el rostro más envejecido de lo que recordaba. Cuando me vio, se levantó de inmediato. No dijo nada, solo asintió. Era un gesto de gratitud silenciosa. La doctora nos explicó el procedimiento con términos técnicos que apenas procesé. Mi atención estaba en la puerta al fondo del pasillo. Ahí estaba Mateo, mi medio hermano, el resultado de una vida que Daniel sí decidió vivir presente. Cuando finalmente entré en la habitación, lo vi más joven de lo que esperaba, delgado, con una palidez que no era natural. Pero cuando abrió los ojos y me miró, el impacto fue inmediato. No era solo parecido físico, era familiaridad. Tenía la misma expresión concentrada que yo cuando intento entender algo complejo. «Hola», dije, con voz más firme de lo que me sentía. Él esbozó una sonrisa leve. «Hola». Su voz era más suave que la de Daniel. «Gracias por venir», añadió. No sabía cuánto le habían contado exactamente, pero en sus ojos no había sorpresa, había curiosidad. «Supongo que ahora somos oficialmente hermanos», dijo con un intento de humor. Esa frase rompió la tensión. Me senté a su lado. «Supongo que sí». Daniel se quedó a cierta distancia, no invadió el espacio, no intentó controlar la conversación. Era la primera vez que lo veía quedarse atrás de forma consciente. «Papá me habló de ti hace poco», dijo Mateo.
Papá, esa palabra cayó como una piedra en mi estómago, pero no con rabia, con aceptación. Me dijo que eras mayor y que la historia era complicada. Sonreí levemente. Eso es una forma elegante de decirlo. Mateo soltó una pequeña risa que terminó en tos. Sentí una punzada en el pecho, no por la enfermedad, sino por el tiempo perdido. No te sientas obligada, dijo de repente. Si esto es demasiado. Lo interrumpí con suavidad. No estoy aquí por obligación. Y era verdad. El procedimiento fue agotador, pero soportable. No pensé en contratos ni en acuerdos pasados. Pensé en elección, en que esta vez nadie decidía por mí. Yo estaba ahí porque lo había decidido. Durante los días siguientes, mientras me recuperaba, Mateo y yo hablamos más. Descubrimos que compartíamos manías similares. Ambos odiábamos el café demasiado dulce. Ambos teníamos la costumbre de analizar demasiado las conversaciones. No sentí una conexión instantánea de novela, pero sí una complicidad naciente. Daniel nos observaba con una mezcla de orgullo y culpa constante. Una tarde, cuando Mateo dormía, Daniel se acercó a mí en el pasillo. «No merezco esto», dijo en voz baja. Lo miré con calma. «No se trata de lo que mereces. Se trata de lo que haces ahora», añadí. Él asintió. Por primera vez, no lo vi como el hombre que firmó un contrato para desaparecer. Lo vi como un hombre que estaba aprendiendo a quedarse. Mateo respondió bien al tratamiento. No fue inmediato, pero fue estable. Los médicos estaban optimistas, y con cada visita, la palabra hermano dejó de sonar extraña, empezó a sentirse real. Una tarde, mientras caminábamos lentamente por el jardín del hospital, Mateo me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Te enojaste mucho cuando supiste? Me quedé pensando. Sí, respondí con honestidad, pero más que enojo, sentí que me habían quitado la oportunidad de decidir. Él asintió. Papá siempre fue así, protector hasta el extremo. Sonreí con ironía suave. Eso parece, pero no es un mal hombre, añadió. Es complicado. Me detuve y lo miré. Eso también lo parece. Con el tiempo, Daniel dejó de ser una figura abstracta o problemática. Se convirtió en algo más difícil y más humano. Un hombre que cometió errores graves y vivió con ellos. Un hombre que no fue perfecto ni heroico, solo humano. En el aniversario de la muerte de Roberto, este año no fui sola al cementerio. Fui con mi madre, y después de dudar unos segundos, también invité a Daniel. Mi madre aceptó sin dramatismo. Nos paramos frente a la lápida en silencio. Daniel no habló, solo mantuvo la mirada baja. No era su lugar hacer discursos, era su lugar reconocer. Cuando terminó el momento, mi madre dijo algo que nunca imaginé escuchar. Roberto fue un buen hombre, y tú también tienes la oportunidad de serlo. Daniel no respondió, solo asintió, y en ese gesto hubo más respeto que en cualquier discurso. Mi historia no terminó con revelaciones explosivas. Terminó, o mejor dicho, continúa, con algo más complejo: equilibrio. Roberto sigue siendo mi padre en todo lo que importa emocionalmente. Daniel es el hombre que me dio la vida biológica y ahora comparte responsabilidad emocional. Mateo es mi hermano no por obligación genética, sino porque decidí que lo fuera. Y yo, ya no soy la niña cuyo destino fue decidido en un contrato firmado antes de que pudiera hablar. Soy la mujer que miró cada cláusula, cada mentira, cada sacrificio y eligió actuar sin repetir el miedo heredado. Mi padre no era mi padre biológico, y aún así fue mi padre. Mi padre biológico firmó para desaparecer, y aún así volvió cuando pudo. La diferencia es que ahora no hay contratos, no hay secretos ocultos, no hay cláusulas ocultas, solo decisiones conscientes. Y eso, finalmente, es libertad. Pensé que después de lo de Mateo ya no quedaban más capas, que la historia había alcanzado su punto más alto de complejidad y que ahora solo quedaba aprender a vivir con lo descubierto. Pero la verdad no termina cuando decides aceptarla. A veces empieza a transformarse en algo más profundo. Pasaron varios meses. Mateo respondió bien al tratamiento. No fue milagroso, pero fue suficiente para estabilizarlo. Empezó a recuperar peso, energía, humor. Yo también me estabilicé.
Volví a mi rutina, al trabajo, a los fines de semana tranquilos con mi madre. Daniel se volvió una presencia regular pero discreta. No invadía, no exigía, solo estaba. Y entonces algo inesperado sucedió. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a reorganizar el ático, algo que habíamos pospuesto durante años, encontramos una caja que no reconocía. No estaba etiquetada como las demás. Era vieja, polvorienta, escondida detrás de unas maletas antiguas. La bajamos al salón. Mi madre la miró unos segundos antes de abrirla, como si supiera exactamente lo que contenía. Dentro había fotografías, muchas, no de mi infancia, de antes, fotos de mi madre joven, con Daniel, sonriendo, abrazados, en viajes, en reuniones con amigos. No eran fotos caóticas de una relación peligrosa, eran fotos de una pareja profundamente enamorada. Miré a mi madre. ¿Por qué las guardaste? Ella no respondió de inmediato. Se sentó despacio en el sillón y tomó una de las fotos entre sus manos. Porque fue real, dijo finalmente. Esa frase me golpeó más que cualquier contrato. Fue real. Durante años había construido una narrativa donde Daniel era el error, Roberto la estabilidad y mi madre la mujer que eligió lo correcto. Pero esas fotos mostraban otra cosa, mostraban pasión, intensidad, una versión de mi madre que yo nunca conocí. ¿Te arrepientes?, pregunté en voz baja. Ella negó lentamente. No me arrepiento de haber elegido estabilidad, respondió. Pero sí me arrepiento de no haber sabido manejar el caos. Esa diferencia era importante. No fue que Daniel no la amara, no fue que ella no lo amara, fue que el amor no siempre es suficiente cuando hay peligro real alrededor. Me senté frente a ella. Si no hubiera habido problemas legales, ¿te habrías quedado con él? Mi madre cerró los ojos un momento. Sí. Esa palabra fue honesta, dolorosamente honesta. Y en ese instante entendí algo que no había considerado. Yo no fui solo el resultado de un error, fui el resultado de una historia que pudo haber sido distinta. Si Daniel no hubiera tenido problemas, si Roberto no hubiera intervenido, si el miedo no hubiera dominado, mi vida habría sido completamente diferente, pero no peor, solo distinta. Esa noche, por primera vez, no sentí que mi identidad estuviera fracturada entre dos hombres. Sentí que estaba construida sobre dos versiones posibles del amor, uno apasionado y peligroso, otro estable y protector, y yo llevaba dentro ambos impulsos. Días después, invité a Daniel a casa. Mi madre sabía. No fue una sorpresa incómoda, fue un paso consciente. Cuando Daniel entró, el ambiente no era hostil, tampoco era cálido, era tenso, pero honesto. Se sentaron frente a frente después de más de 30 años. No hubo reproches teatrales, solo una frase simple de mi madre. Sobrevivimos. Daniel asintió, de formas diferentes. Se miraron como personas que compartieron una historia intensa, pero que ya no eran las mismas. Y en ese intercambio silencioso, entendí algo fundamental. El pasado no se corrige, se integra. Esa noche cenamos los tres, no como familia tradicional, no como reconciliación perfecta, sino como personas que decidieron dejar de esconderse detrás de decisiones antiguas. Mateo llegó más tarde, y por primera vez, la escena no me pareció absurda, me pareció compleja, humana, imperfecta, pero real. Al final de la noche, cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio, me quedé sola en el salón. Miré la foto de Roberto, miré las fotos antiguas de mi madre y Daniel, y entendí algo con claridad definitiva. Mi padre no era mi padre biológico, pero fue el hombre que decidió amarme sin condiciones. Mi padre biológico no fue el hombre que me crió, pero fue parte del amor que me trajo al mundo. Y mi madre no fue una mentirosa fría, fue una mujer joven tomando decisiones bajo presión. Yo no soy la consecuencia de un contrato, no soy el resultado de una negociación, soy la suma de historias que pudieron haber sido y la realidad que fue. Y lo más importante, ahora la verdad ya no pesa porque dejó de ser un secreto y se convirtió en elección.
Y a partir de esa noche, algo cambió de forma casi imperceptible. No en ellos, en mí. Dejé de observar cada gesto buscando culpas antiguas, dejé de analizar quién sacrificó más. Empecé a verlos como personas completas, no como roles en mi tragedia personal. Daniel ya no era el que se fue, Roberto ya no era el que controló, mi madre ya no era la que ocultó. Eran 3 personas que hicieron lo que pudieron con el miedo que tenían, y yo, por primera vez, no necesitaba que la historia tuviera un villano. Semanas después, mientras caminaba sola en el parque donde conocí a Daniel por segunda vez, me di cuenta de algo más profundo. Siempre tuve miedo al abandono, siempre necesitaba que me demostraran que se quedaran, y ahora entendía por qué. Mi historia empezó con alguien que firmó para irse. Aunque lo hiciera por protección, mi inconsciente aprendió la lección. El amor puede desaparecer si el peligro aparece, pero ahora que conocía toda la verdad, podía romper ese patrón. No necesitaba contratos emocionales, no necesitaba garantías exageradas, porque ya había sobrevivido a la peor revelación posible, descubrir que mi identidad no era como pensaba, y aún así, seguía siendo yo. Una noche, Daniel me dijo algo que terminó de cerrar el círculo. No puedo cambiar lo que firmé, dijo, pero puedo quedarme ahora. Y esa frase no sonó como promesa vacía, sonó como decisión adulta. Lo miré y respondí con calma. No necesito que compenses el pasado, solo que no huyas del presente. Y por primera vez en toda esta historia, sentí que no estaba reparando algo roto, estaba construyendo algo nuevo. No una familia tradicional, no una versión idealizada del pasado, algo más real, más consciente, más elegido, porque al final, la sangre explica el origen, pero la elección define el vínculo. Y esta vez, todo lo que existe entre nosotros no está firmado en ningún contrato, está decidido. Con el paso de los meses, lo que antes parecía imposible empezó a sentirse cotidiano. No perfecto, no ideal, pero estable. Daniel venía algunos domingos. Mateo ya no necesitaba controles constantes, solo revisiones periódicas. Mi madre dejó de tensarse cada vez que coincidían en la misma habitación. Nadie hablaba del pasado como si fuera una herida abierta. Lo hablábamos como se habla de una cicatriz, algo que existió, que dolió, pero que ya no sangra. Y en medio de esa nueva normalidad, empecé a notar algo dentro de mí que nunca había reconocido con claridad. Ya no buscaba culpables. Durante años, incluso antes de saber la verdad, siempre sentí que algo estaba incompleto, como si hubiera una pieza que no encajaba del todo en mi historia. Ahora, entendía que no era una pieza faltante, era una pieza escondida, y al verla completa, dejó de doler. Una tarde, mientras estaba sola en casa, encontré una vieja grabación en video que Roberto había hecho cuando yo tenía 5 años. Estaba enseñándome a montar bicicleta. Yo lloraba, decía que no podía, él corría detrás de mí repitiendo, «Confía, Lucía, confía». En un momento soltó la bicicleta sin que yo lo supiera. Yo avancé sola unos metros antes de darme cuenta. Cuando volteé y vi que no me sostenía, no me caí. Seguí pedaleando. Me quedé mirando esa escena en silencio. Roberto siempre supo cuándo soltar. Tal vez incluso con la verdad. Tal vez esperó hasta que creyó que yo podía sostenerme sola. No fue la decisión perfecta, pero fue su forma de amar. Esa noche llamé a Daniel, no para confrontarlo, no para cuestionarlo, solo para hablar. ¿Alguna vez pensaste que me convertiría en alguien fuerte?, le pregunté. Se quedó en silencio unos segundos. Siempre lo supe, respondió. Por eso acepté desaparecer. Pensé te crecerías mejor sin mi caos. Sonreí levemente. Crecí bien, dije, pero no por ausencia. Crecí porque alguien decidió quedarse. Él entendió la referencia. No había competencia en su tono. Roberto fue mejor hombre de lo que yo era en ese momento, dijo sin orgullo herido. Esa frase terminó de cerrar cualquier rivalidad imaginaria. No había guerra, nunca la hubo, solo decisiones distintas frente al mismo miedo. Con el tiempo,
Empecé a hablar abiertamente con Mateo sobre todo, no como drama familiar, sino como contexto. Él escuchaba con atención, sin juzgar. «Supongo que yo fui la segunda oportunidad», dijo una vez. «No», respondí, «fuiste otra historia», porque eso era lo más importante que entendí. Yo no fui reemplazada. Él no fue compensación. Éramos capítulos diferentes en la vida de un mismo hombre, y cada capítulo tuvo sus propias circunstancias. Un domingo, después de comer, mi madre me tomó del brazo antes de que todos se fueran. «¿Eres feliz?», preguntó. No era una pregunta superficial, era profunda. La miré con calma. «Sí», respondí sin dudar. Y lo era. No porque todo hubiera sido justo, no porque todo hubiera sido perfecto, sino porque ya no vivía bajo una verdad incompleta. Roberto sigue siendo mi padre en cada recuerdo que me formó. Daniel es el hombre que ahora comparte conmigo conversaciones honestas sin necesidad de ocultarse. Mi madre es alguien que sobrevivió decisiones difíciles y aprendió a no esconder más. Y yo ya no soy la hija definida por un secreto. Soy la mujer que atravesó ese secreto, lo entendió, lo integró y decidió no repetir el miedo que lo creó. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si todo hubiera sido distinto. Si Daniel se hubiera quedado, si no hubiera amenazas, si no hubiera contratos, pero esa pregunta ya no me atormenta, porque entendí algo esencial. No existe una versión perfecta de la historia. Solo existe la que vivimos y lo que hacemos con ella. Mi padre no era mi padre biológico, pero fue el hombre que me enseñó a confiar y a pedalear sin que me sostuvieran. Mi padre biológico no fue el hombre que me crió, pero fue el hombre que cuando pudo, decidió no huir más. Y yo no soy el resultado de un error ni de un acuerdo. Soy la prueba de que incluso las decisiones imperfectas pueden dar lugar a algo fuerte, consciente y libre. Y por primera vez en mi vida, la palabra familia no me genera preguntas, me genera elección. El tiempo siguió avanzando sin grandes explosiones, y eso, después de todo lo vivido, era casi desconcertante. No había nuevas cartas, no había contratos escondidos, no había amenazas del pasado, solo días normales. Trabajo, llamadas, comidas de domingo. Mateo recuperando fuerza poco a poco. Daniel aprendiendo a estar sin intentar compensar nada. Mi madre respirando sin el peso constante del secreto. Y yo empezando a notar que el verdadero cambio no estaba fuera, sino dentro de mí. Durante años viví con una necesidad invisible de control. Necesitaba saber dónde estaban las personas que amaba. Necesitaba certezas. Necesitaba planes claros. Siempre tuve miedo a que alguien desapareciera sin aviso. Ahora entendía de dónde venía. Mi historia empezó con una desaparición firmada. Aunque fuera por protección, mi cuerpo aprendió que el amor puede irse de un día para otro. Y ahora, sabiendo todo, tenía que decidir si seguía viviendo desde ese miedo o si lo soltaba. Una noche, mientras cenábamos los 4, Mateo hizo un comentario que me hizo sonreír. «Es raro», dijo, «pero siento que siempre exististe». Lo miré sorprendida. «¿Cómo que siempre existí?» «Sí», respondió. «Papá nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, siempre había algo que faltaba. Ahora entiendo que eras tú». Esa frase no me infló el ego, me dio perspectiva. No fui un secreto vergonzoso, fui una ausencia. Y las ausencias también dejan forma. Daniel no dijo nada en ese momento, solo bajó la mirada unos segundos. No por culpa, por reconocimiento. Después de la cena, cuando todos se fueron, me quedé pensando en esa idea. No fui el error que había que borrar, fui el capítulo que quedó suspendido, y ahora estaba siendo leído por fin. Días después, decidí hacer algo que llevaba tiempo evitando. Fui al registro civil y pedí una copia completa de mi acta de nacimiento original. No la versión que siempre vi, la versión archivada. Quería verla con mis propios ojos, sin miedo. Cuando la tuve en las manos, miré el espacio donde solo aparecía el nombre de mi madre. Durante años, ese espacio vacío no significó nada para mí. Ahora entendía que no era vacío, era decisión. Salí del edificio sin sentir rabia ni tristeza. Sentí algo más profundo. Cierre.
porque la identidad no está en un papel, está en lo que haces cuando conoces el contexto. Esa misma tarde llamé a Daniel y le pedí que camináramos juntos por el mismo parque donde nos vimos por segunda vez. No fue casual, quería cerrar el círculo ahí. Caminamos en silencio unos minutos. Luego me detuve. No voy a cambiar mi apellido, le dije con calma. Él asintió inmediatamente. No esperaba que lo hicieras, pero tampoco voy a negar que eres parte de mi historia. Daniel respiró profundo. Eso es más de lo que mereces, murmuró. Lo miré firme. No se trata de merecer, se trata de realidad. Esa fue la conversación más madura que tuvimos, sin expectativas irreales, sin romanticismo tardío, solo aceptación. Con el tiempo, empecé a notar que ya no pensaba en mi padre biológico y mi padre real. Pensaba en Roberto y en Daniel. 2 nombres, 2 historias, 2 decisiones distintas frente al miedo. Y yo, el resultado consciente de ambas. Un domingo por la tarde, mientras mi madre servía café y Mateo hablaba de un proyecto nuevo en su trabajo, observé la escena desde la cocina. No era la familia que imaginé de niña. Era más compleja, más adulta, pero también más honesta. No había secretos, no había silencios forzados, solo personas que decidieron no seguir huyendo. Y en ese momento entendí algo definitivo. La verdadera herencia que recibí no fue dinero, ni un contrato, ni un apellido. Fue la capacidad de elegir distinto. Elegir quedarme cuando tenga miedo. Elegir hablar cuando sea incómodo. Elegir no controlar desde el temor. Mi padre no era mi padre biológico, pero fue el hombre que me enseñó a estabilidad. Mi padre biológico no fue el hombre que me crió, pero fue el hombre que tarde eligió enfrentar el pasado. Y yo no soy la niña que necesitaba respuestas, soy la mujer que las encontró y decidió no vivir atrapada en ellas. Porque al final, la historia no se trata de quién firmó qué documento, se trata de quién decide quedarse cuando ya no hay contratos que obliguen. Y ahora, todo lo que permanece, permanece porque quiere. El tiempo terminó de hacer lo que las revelaciones no podían, asentarlo todo. Las conversaciones dejaron de girar alrededor del pasado. La palabra contrato desapareció de nuestro vocabulario cotidiano. Daniel ya no era la novedad incómoda ni la presencia que había que acomodar. Era parte del calendario, de los domingos, de las llamadas espontáneas. Mateo empezó a invitarme a sus reuniones con amigos, sin explicar demasiado quién era yo. Simplemente decía, es mi hermana. Y esa naturalidad era más poderosa que cualquier reconciliación dramática. Una noche, me quedé pensando en algo que me dijo Roberto cuando era adolescente. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes. En ese momento no entendí la profundidad de esa frase. Ahora sí. Mi vida comenzó con decisiones que no tomé, con acuerdos que no firmé, con silencios que no elegí. Pero mi adultez empezó el día que decidí dejar de reaccionar con rabia y empezar a responder con conciencia. Daniel y yo tuvimos una conversación que marcó un antes y un después. Estábamos sentados en su coche cuando dejamos a Mateo en casa. Si pudiera volver atrás, empezó. Lo interrumpí con suavidad. No puedes. Él asintió. Lo sé, pero quiero que sepas algo. No desaparecí porque no te amara. Desaparecí porque pensé que era la única forma de no destruirlo todo. Lo miré largo rato. Lo entiendo, respondí. Pero ahora no desaparezcas cuando las cosas se pongan difíciles. Esa fue la única condición que puse. No necesitaba compensaciones ni promesas grandilocuentes, solo presencia constante. Con el paso de los meses, empecé a notar algo que me sorprendió. Ya no comparaba a Roberto y a Daniel. Antes los medía en silencio, como si hubiera un marcador invisible. Ahora entendía que no competían. Nunca lo hicieron. Roberto fue el hombre que estuvo en cada cumpleaños, en cada examen, en cada caída. Daniel fue el hombre que llegó tarde, pero llegó, dispuesto a quedarse. Ambos ocupan espacios distintos. Ninguno borra al otro. Un año después de descubrir la verdad, decidí hacer algo simbólico para terminar de sellar el círculo. Reuní a los 3, mi madre, Daniel y Mateo, y propuse plantar un árbol en el jardín de casa. No como reconciliación teatral, como señal de continuidad. Mientras cavábamos la tierra, pensé en todo lo que había pasado desde aquella primera carta. Miedo, rabia,
contratos, enfermedad, revelaciones. Y ahora, tierra bajo las uñas y un árbol joven que empezaba a echar raíces. ¿Qué significa esto?, preguntó Mateo sonriendo. Que lo que crece ahora no está firmado, está elegido. Mi madre me miró con una expresión que mezclaba orgullo y alivio. Daniel no dijo nada, pero esta vez su silencio no era culpa, era paz. Con el tiempo, entendí que el verdadero cierre no fue descubrir la verdad, fue dejar de necesitar que la verdad justificara el pasado. Mi padre no era mi padre biológico, pero fue el hombre que me enseñó a confiar. Mi padre biológico no fue el hombre que me crió, pero fue el hombre que tarde eligió no huir más. Y yo no soy la consecuencia de decisiones tomadas por otros, soy la mujer que aprendió que la identidad no se hereda completa, se construye, a veces con piezas rotas, a veces con partes que llegan tarde, pero se construye igual. Hoy, cuando alguien me pregunta de dónde vengo, ya no siento un vacío ni una historia incompleta. Vengo de una madre que sobrevivió al miedo, vengo de un hombre que decidió quedarse aunque no compartiera mi sangre. Vengo de otro que tuvo que aprender a no desaparecer. Y sobre todo, vengo de mí, de la versión que eligió no repetir el silencio, no repetir el control, no repetir el miedo. Porque al final, la historia no se trata de quién firmó qué documento, se trata de quién decide quedarse cuando ya no hay contratos que obliguen. Y ahora, todo lo que permanece, permanece porque quiere. Con el tiempo entendí que la paz no llega como un momento épico, llega como algo más simple. Un día en el que te despiertas y ya no sientes peso en el pecho al pensar en tu historia. Eso fue lo que me pasó una mañana cualquiera, meses después de plantar el árbol en el jardín. Me levanté, miré por la ventana y lo vi un poco más alto. Las hojas ya no eran tan frágiles. No era un símbolo perfecto. Era algo vivo, creciendo sin que nadie lo obligara. Y eso era exactamente lo que se había convertido mi familia, algo que crecía sin contratos. Daniel empezó a llamarme no solo para hablar de Mateo o de temas importantes, a veces llamaba solo para preguntarme qué estaba leyendo, o para decirme que había pasado por un lugar que le recordó algo que le conté. Esos pequeños gestos eran más fuertes que cualquier disculpa tardía, porque mostraban permanencia. Mi madre, por su parte, dejó de mirar el pasado como una culpa. Empezó a hablar de su juventud con naturalidad. Ya no evitaba mencionar a Daniel cuando recordaba ciertos viajes o canciones. No era nostalgia peligrosa, era integración. Y yo dejé de sentir que tenía que mediar entre ellos. Dejé de ser el puente forzado. Se convirtieron en dos adultos que podían compartir un espacio sin que el miedo definiera la conversación. Mateo, cada vez más fuerte, empezó a hacer planes de futuro. Hablaba de mudarse, de cambiar de trabajo, de viajar, y cada vez que hablaba del mañana, yo sentía algo profundo. Esta vez nadie estaba desapareciendo. Esta vez nadie estaba firmando para irse. Una tarde, mientras caminaba sola, pensé en algo que nunca me había permitido formular en voz alta. Si Daniel no hubiera tenido problemas, si Roberto no hubiera intervenido, si el miedo no hubiera dominado, tal vez yo no sería quien soy ahora. Tal vez sería más ingenua, tal vez menos consciente. Tal vez nunca habría aprendido que la verdad duele, pero fortalece. Mi identidad no nació de una historia simple. Nació de una historia compleja que me obligó a crecer más allá de lo cómodo. Y eso, aunque doloroso, fue un regalo oculto. Un día visité la tumba de Roberto otra vez, no por tristeza, por conversación interna. Lo hiciste como supiste, dije en voz baja, y ahora yo lo hago como sé. No sentí traición, no sentí rabia, sentí continuidad. Daniel no reemplazó a Roberto, nunca lo hará, y tampoco intenta hacerlo. Lo que existe ahora no es una sustitución, es una expansión. Tengo dos historias que me formaron. Una me enseñó estabilidad. La otra me enseñó que incluso los errores pueden transformarse en presencia si se enfrentan. Mi madre ya no vive en secreto. Daniel ya no vive en huida. Mateo ya no vive en incertidumbre.
y yo ya no vivo en dudas sobre quién soy. Soy la hija de decisiones imperfectas. Soy la mujer que entendió que el miedo puede moldear una vida, pero no tiene que dirigirla para siempre. Soy alguien que aprendió que el amor no siempre llega en la forma correcta, pero cuando se enfrenta con honestidad, puede volverse verdadero. Y lo más importante, ya no necesito que mi historia sea distinta para sentirme completa. Porque la verdad, cuando deja de ser un secreto, deja de pesar. Y cuando deja de pesar, se convierte en fuerza. Y ahora, por primera vez en mi vida, no siento que haya algo pendiente por descubrir. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no hay nada escondido. Y cuando nada está escondido, la paz no es una ilusión, es una decisión. El segundo año después de descubrir la verdad fue el más silencioso y curiosamente el más revelador. No porque aparecieran nuevos secretos, sino porque empecé a notar cómo mi forma de amar había cambiado. Antes necesitaba pruebas constantes de permanencia, mensajes, confirmaciones, garantías. Ahora empezaba a confiar sin exigir, no porque olvidara el pasado, sino porque ya lo entendía. Daniel ya no caminaba con culpa en los hombros. Había aprendido a no sobrecompensar. No intentaba estar en todo, ni comprar afecto con presencia excesiva. Simplemente estaba cuando hacía falta. Y eso, paradójicamente, era más fuerte que cualquier esfuerzo dramático. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo a mudarse a su nuevo apartamento, me hizo detenerme por algo que me dijo. «Siempre pensé que mi vida empezó complicada», comentó mientras cargábamos cajas. «Pero la tuya fue más intensa». Sonreí. «No es competencia», respondí. Él se rió. «No, pero supongo que ambos aprendimos algo distinto del mismo hombre». Esa frase quedó flotando en mi cabeza. Daniel fue un padre ausente para mí y presente para él, y aún así, ambos crecimos con heridas y aprendizajes distintos. Eso me hizo entender que nadie recibe exactamente el mismo amor, incluso dentro de la misma historia. El amor cambia según el miedo que lo rodea. Una noche, Daniel me invitó a cenar solo a mí, sin Mateo, sin mi madre. Fue la primera vez que compartimos un espacio sin el peso del pasado ni la necesidad de explicar nada. «Hay algo que quiero decirte», empezó. Lo miré en silencio. Durante años pensé que desaparecer era la forma más noble de protegerte. Ahora sé que también fue la forma más cobarde de enfrentar lo que había creado. No lo dijo con autocompasión, lo dijo con responsabilidad. Tal vez ambas cosas fueron ciertas. Fue protección y fue miedo. Él asentó. «Gracias por no quedarte en el odio». Lo miré con calma. «Gracias por no seguir huyendo». Esa conversación no cambió nada externo, pero consolidó algo interno. Ya no había tensión no resuelta entre nosotros. Ya no había deuda emocional pendiente, solo realidad aceptada. Meses después, el árbol que plantamos empezó a dar pequeñas flores. No era temporada todavía, pero algunas brotaron antes de tiempo. Mateo lo notó primero. «Mira», dijo, señalándolo. No esperaba que creciera tan rápido. Mi madre sonrió. Daniel guardó silencio. Yo entendí el simbolismo sin necesidad de explicarlo. Lo que se planta sin miedo crece distinto. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en casa, encontré la primera carta de Roberto, la que detonó todo. La leí otra vez, ya no con shock, con gratitud. «Si llegaste hasta aquí, significa que decidiste buscar respuestas». Sonreí. Tenía razón. No me quedé en la comodidad de la ignorancia. Busqué y encontré más de lo que esperaba, pero sobreviví a cada capa. Mi padre no era mi padre biológico, y eso ya no es una frase que me rompa. Es simplemente un hecho dentro de una historia mucho más grande. Roberto fue el hombre que me enseñó a confiar en mis propios pasos. Daniel fue el hombre que tuvo que aprender que proteger no siempre significa desaparecer. Mi madre fue la mujer que eligió estabilidad cuando el amor era caótico. Y yo soy el resultado de todo eso,
pero no estoy atrapada en ello, porque lo que define mi vida ahora no es el contrato que firmaron antes de que pudiera hablar, es el silencio honesto que compartimos cuando ya no hay nada que ocultar. Es la decisión de quedarnos cuando sería más fácil huir. Es la capacidad de integrar lo doloroso sin que se convierta en resentimiento. Hoy, cuando alguien me pregunta quién es mi padre, respondo sin titubeos. Tuve uno que me crió y otro que me dio la vida, y ambos forman parte de mí. No necesito elegir uno para validar al otro. No necesito borrar una historia para sostener la otra. La verdad dejó de ser un peso, se convirtió en raíz, y las raíces no siempre son visibles, pero sostienen todo lo que crece arriba. Y ahora lo que crece en mi vida no nace del miedo, nace de la elección consciente de quedarme. El tercer año fue el más tranquilo de todos, no porque ya no hubiera emociones, sino porque las emociones dejaron de ser tormenta y se volvieron clima estable. A veces llovía un poco, a veces hacía sol, pero ya no había huracanes. Daniel empezó a hablar menos del pasado y más del presente, no evitándolo, sino porque ya no era el centro. Mateo consiguió un nuevo trabajo y comenzó a viajar con frecuencia. Mi madre retomó actividades que había dejado años atrás, y yo, sin darme cuenta, empecé a construir planes que antes evitaba hacer a largo plazo. Durante mucho tiempo tuve miedo a planear demasiado lejos, como si algo fuera a romperse en cualquier momento, como si la estabilidad fuera temporal. Ahora, por primera vez, hice un plan a 5 años sin sentir que estaba desafiando al destino. Una noche, mientras cenábamos en casa de Daniel, se fue la luz en el barrio. Todo quedó oscuro. Daniel encendió la linterna del teléfono, mi madre se rió nerviosa y Daniel buscó velas en la cocina. Nos sentamos alrededor de la mesa iluminada apenas por esa luz cálida y tenue. No había televisión, no había distracciones, solo conversación. En ese silencio suave entendí algo profundo. Antes, la oscuridad me habría inquietado. Ahora no, porque la oscuridad no ocultaba nada. Ya no había secretos esperando en las sombras. Cuando volvió la electricidad, nadie se apresuró a encender la televisión. Seguimos hablando. Eso, para mí, fue la prueba más clara de que habíamos cambiado. Un domingo, mientras tomábamos café en el jardín, Mateo me miró y dijo: «Nunca pensé que una historia tan complicada pudiera terminar siendo tan normal». Sonreí. «No terminó», respondí. «Se transformó». Porque esa era la verdad. No hubo un final épico, no hubo una reconciliación perfecta. Hubo algo más difícil: permanencia sin miedo. Con el tiempo, Daniel empezó a llamarme simplemente para decir buenas noches algunos días. No todos, no como obligación, solo cuando le nacía. Y cada vez que lo hacía, no sentía deuda ni compensación, sentía continuidad. Roberto siempre estará en mis recuerdos como el hombre que me enseñó disciplina, paciencia y seguridad. Daniel ahora forma parte de mi presente como alguien que aprendió a quedarse cuando antes eligió irse. Mi madre dejó de cargar el secreto como una cruz y empezó a verlo como una etapa superada. Y yo dejé de definirme por lo que no supe durante años. Un día me pregunté algo que antes habría sido impensable. Si pudiera borrar todo el dolor y quedarme solo con una versión simple de mi historia, ¿lo haría? Y la respuesta me sorprendió. No, porque sin esa complejidad no habría aprendido a mirar a las personas más allá de sus errores. No habría entendido que el miedo puede distorsionar decisiones, pero no siempre anula el amor. No habría descubierto que la identidad no se rompe cuando se revela la verdad, se fortalece. Ahora, cuando miro el árbol que plantamos, ya no lo veo como símbolo de reconciliación, lo veo como prueba de algo más simple. Las raíces pueden ser complejas, pero el crecimiento puede ser claro. Mi padre no era mi padre biológico, y eso dejó de ser una herida para convertirse en parte de mi estructura. Mi padre biológico no fue quien me crió, pero ahora es quien camina a mi lado sin huir. No necesito elegir entre ellos. No necesito justificar lo que hicieron.
Solo necesito vivir lo que yo decido hacer ahora. Y eso es lo que cambió todo. Porque la verdadera libertad no fue descubrir la verdad, fue dejar de vivir con miedo a que otra verdad apareciera. Ahora no temo que algo más salga a la luz, porque si algo aparece, lo enfrentaré. Ya no soy la niña protegida por decisiones ajenas. Soy la mujer que sabe que incluso las historias más complejas pueden transformarse en paz cuando se viven sin esconderse. Y esa paz no es ingenua, es consciente y es mía. El cuarto año no trajo revelaciones, trajo algo más difícil, estabilidad sostenida. Y sostener la paz a veces requiere más madurez que sobrevivir al caos, porque cuando ya no hay drama que te mantenga alerta, tienes que convivir contigo misma sin distracciones. Empecé a notar que ya no revisaba el pasado buscando grietas, ya no analizaba cada gesto de Daniel buscando señales de fuga, ya no observaba a mi madre intentando descifrar culpas ocultas. La vigilancia interna desapareció, y con ella una parte de mi tensión constante. Una tarde, mientras caminaba sola, pensé en algo que nunca me había permitido decir en voz alta. Agradezco haber sabido la verdad, no por el dolor, no por la crisis, sino porque me obligó a crecer en una dirección que no habría elegido voluntariamente. Aprendí a distinguir entre intención y resultado, entre miedo y maldad, entre protección y control, y esa distinción cambió mi manera de relacionarme con todos. Mateo empezó a hablar de formar una familia algún día. Lo dijo sin dramatismo, como quien habla de un proyecto natural. Daniel lo escuchó en silencio, con una expresión que mezclaba orgullo y responsabilidad. Yo observaba la escena y sentía algo curioso. No miedo a repetir patrones, sino claridad para romperlos si aparecían, porque ahora sabía reconocer cuándo el miedo intentaba disfrazarse de protección. Una noche, mientras cenábamos en casa, mi madre dijo algo que terminó de sellar todo. Si pudiera volver atrás, empezó, no cambiaría la decisión de protegerte, pero cambiaría la decisión de callar. Ese matiz cambió todo. No se trataba de arrepentirse del instinto, se trataba de reconocer el silencio como error. Daniel asintió. Yo cambiaría la forma en que desaparecí, pero no el hecho de que necesitaba alejar el peligro. Por primera vez ambos hablaban del pasado sin defensiva ni culpa aplastante, solo como adultos que entendieron sus límites. Y yo me di cuenta de que ya no necesitaba respuestas adicionales. La historia estaba completa, no perfecta, pero completa. Un domingo, mientras regaba el árbol del jardín, recordé la primera vez que lo plantamos. Éramos 4 personas intentando entender cómo coexistir sin contratos. Ahora éramos 4 personas que ya no necesitaban símbolos para mantenerse unidas. El árbol crecía solo, como nosotros. Me pregunté si alguna vez volvería a doler esa frase que cambió mi vida. Mi padre no era mi padre biológico. La repetí mentalmente. Ya no dolía, no porque perdiera importancia, sino porque dejó de tener poder destructivo. Es un hecho, como cualquier otro dato de mi historia. Roberto sigue siendo el hombre que me enseñó a confiar en mis pasos. Daniel es el hombre que aprendió a no huir cuando ya no había amenazas externas, solo internas. Mi madre es la mujer que sobrevivió decisiones difíciles y eligió finalmente la honestidad. Y yo dejé de definirme por lo que no supe durante años. Un día me pregunté algo que antes habría sido impensable. Si pudiera borrar todo el dolor y quedarme solo con una versión simple de mi historia, ¿lo haría? Y la respuesta me sorprendió. No, porque sin esa complejidad no habría aprendido a mirar a las personas más allá de sus errores. No habría entendido que el miedo puede distorsionar decisiones, pero no siempre anula el amor. No habría descubierto que la identidad no se rompe cuando se revela la verdad, se fortalece. Ahora, cuando miro el árbol que plantamos, ya no lo veo como símbolo de reconciliación, lo veo como prueba de algo más simple. Las raíces pueden ser complejas, pero el crecimiento puede ser claro. Mi padre no era mi padre biológico, y eso dejó de ser una herida para convertirse en parte de mi estructura. Mi padre biológico no fue quien me crió, pero ahora es quien camina a mi lado sin huir.
No necesito elegir entre ellos, no necesito justificar lo que hicieron, solo necesito vivir lo que yo decido hacer ahora. Y eso es lo que cambió todo, porque la verdadera libertad no fue descubrir la verdad, fue dejar de vivir con miedo a que otra verdad apareciera. Ahora no temo que algo más salga a la luz, porque si algo aparece, lo enfrentaré. Ya no soy la niña protegida por decisiones ajenas. Soy la mujer que sabe que incluso las historias más complejas pueden transformarse en paz cuando se viven sin esconderse. Y esa paz no es ingenua, es consciente y es mía. El cuarto año no trajo revelaciones, trajo algo más difícil, estabilidad sostenida. Y sostener la paz a veces requiere más madurez que sobrevivir al caos, porque cuando ya no hay drama que te mantenga alerta, tienes que convivir contigo misma sin distracciones. Empecé a notar que ya no revisaba el tasado buscando grietas, ya no analizaba cada gesto de Daniel buscando señales de fuga, ya no observaba a mi madre intentando descifrar culpas ocultas. La vigilancia interna desapareció, y con ella una parte de mi tensión constante. Una tarde, mientras caminaba sola, pensé en algo que nunca me había permitido decir en voz alta. Agradezco haber sabido la verdad, no por el dolor, no por la crisis, sino porque me obligó a crecer en una dirección que no habría elegido voluntariamente. Aprendí a distinguir entre intención y resultado, entre miedo y maldad, entre protección y control, y esa distinción cambió mi manera de relacionarme con todos. Mateo empezó a hablar de formar una familia algún día. Lo dijo sin dramatismo. El tercer año fue el más tranquilo de todos. No porque ya no hubiera emociones, sino porque las emociones dejaron de ser tormenta y se volvieron clima estable. A veces llovía un poco, a veces hacía sol, pero ya no había huracanes. Daniel empezó a hablar menos del pasado y más del presente, no evitándolo, sino porque ya no era el centro. Mateo consiguió un nuevo trabajo y comenzó a viajar con frecuencia. Mi madre retomó actividades que había dejado años atrás, y yo, sin darme cuenta, empecé a construir planes que antes evitaba hacer a largo plazo. Durante mucho tiempo tuve miedo a planear demasiado lejos, como si algo fuera a romperse en cualquier momento, como si la estabilidad fuera temporal. Ahora, por primera vez, hice un plan a 5 años sin sentir que estaba desafiando al destino. Una noche, mientras cenábamos en casa de Daniel, se fue la luz en el barrio. Todo quedó oscuro. Mateo encendió la linterna del teléfono, mi madre se rió nerviosa y Daniel buscó velas en la cocina. Nos sentamos alrededor de la mesa iluminada apenas por esa luz cálida y tenue. No había televisión, no había distracciones, solo conversación. En ese silencio suave entendí algo profundo. Antes la oscuridad me habría inquietado, ahora no, porque la oscuridad no ocultaba nada. Ya no había secretos esperando en las sombras. Cuando volvió la electricidad, nadie se apresuró a encender la televisión. Seguimos hablando. Eso, para mí, fue la prueba más clara de que habíamos cambiado. Un domingo, mientras tomábamos café en el jardín, Mateo me miró y dijo: «Nunca pensé que una historia tan complicada pudiera terminar siendo tan normal». Sonreí. «¿No terminó?», respondí. «Se transformó». Porque esa era la verdad. No hubo un final épico, no hubo reconciliación perfecta. Hubo algo más difícil: permanencia sin miedo. Con el tiempo, Daniel empezó a llamarme simplemente para decir buenas noches algunos días. No todos, no como obligación, solo cuando le nacía. Y cada vez que lo hacía, no sentía deuda ni compensación, sentía continuidad. Roberto siempre estará en mis recuerdos como el hombre que me enseñó disciplina, paciencia y seguridad. Daniel ahora forma parte de mi presente como alguien que aprendió a quedarse cuando antes eligió irse. Mi madre dejó de cargar el secreto como una cruz y empezó a verlo como una etapa superada. Y yo dejé de definirme por lo que no supe durante años. Un día me pregunté algo que antes habría sido impensable. Si pudiera borrar todo el dolor y quedarme solo con una versión simple de mi historia, ¿lo haría? Y la respuesta me sorprendió. No,
porque sin esa complejidad no habría aprendido a mirar a las personas más allá de sus errores. No habría entendido que el miedo puede distorsionar decisiones, pero no siempre anula el amor. No habría descubierto que la identidad no se rompe cuando se revela la verdad, se fortalece. Ahora, cuando miro el árbol que plantamos, ya no lo veo como símbolo de reconciliación. Lo veo como prueba de algo más simple. Las raíces pueden ser complejas, pero el crecimiento puede ser claro. Mi padre no era mi padre biológico, y eso dejó de ser una herida para convertirse en parte de mi estructura. Mi padre biológico no fue quien me crió, pero ahora es quien camina a mi lado sin huir. No necesito elegir entre ellos, no necesito justificar lo que hicieron, solo necesito vivir lo que yo decido hacer ahora. Y eso es lo que cambió todo, porque la verdadera libertad no fue descubrir la verdad, fue dejar de vivir con miedo a que otra verdad apareciera. Ahora no temo que algo más salga a la luz, porque si algo aparece, lo enfrentaré. Ya no soy la niña protegida por decisiones ajenas. Soy la mujer que sabe que incluso las historias más complejas pueden transformarse en paz cuando se viven sin esconderse. Y esa paz no es ingenua, es consciente, y es mía. El cuarto año no trajo revelaciones, trajo algo más difícil, estabilidad sostenida. Y sostener la paz a veces requiere más madurez que sobrevivir al caos, porque cuando ya no hay drama que te mantenga alerta, tienes que convivir contigo misma sin distracciones. Empecé a notar que ya no revisaba el pasado buscando grietas, ya no analizaba cada gesto de Daniel buscando señales de fuga, ya no observaba a mi madre intentando descifrar culpas ocultas. La vigilancia interna desapareció, y con ella, una parte de mi tensión constante. Una tarde, mientras caminaba sola, pensé en algo que nunca me había permitido decir en voz alta. Agradezco haber sabido la verdad. No por el dolor, no por la crisis, sino porque me obligó a crecer en una dirección que no habría elegido voluntariamente. Aprendí a distinguir entre intención y resultado, entre miedo y maldad, entre protección y control. Y esa distinción cambió mi manera de relacionarme con todos. Mateo empezó a hablar de formar una familia algún día. Lo dijo sin dramatismo, como quien habla de un proyecto natural. Daniel lo escuchó en silencio, con una expresión que mezclaba orgullo y responsabilidad. Yo observaba la escena y sentía algo curioso, no miedo a repetir patrones, sino claridad para romperlos si aparecían, porque ahora sabía reconocer cuándo el miedo intentaba disfrazarse de protección. Una noche, mientras cenábamos en casa de Daniel, se fue la luz en el barrio. Todo quedó oscuro. Mateo encendió la linterna del teléfono, mi madre se rió nerviosa y Daniel buscó velas en la cocina. Nos sentamos alrededor de la mesa iluminada apenas por esa luz cálida y tenue. No había televisión, no había distracciones, solo conversación. En ese silencio suave entendí algo profundo. Antes la oscuridad me habría inquietado, ahora no, porque la oscuridad no ocultaba nada. Ya no había secretos esperando en las sombras. Cuando volvió la electricidad, nadie se apresuró a encender la televisión. Seguimos hablando. Eso para mí fue la prueba más clara de que habíamos cambiado. Un domingo, mientras tomábamos café en el jardín, Mateo me miró y dijo: «Nunca pensé que una historia tan complicada pudiera terminar siendo tan normal». Sonreí. «¿No terminó?», respondí. «Se transformó». Porque esa era la verdad. No hubo un final épico, no hubo reconciliación perfecta. Hubo algo más difícil, permanencia sin miedo. Con el tiempo, Daniel empezó a llamarme simplemente para decir buenas noches algunos días. No todos, no como obligación, solo cuando le nacía. Y cada vez que lo hacía, no sentía deuda ni compensación, sentía continuidad. Roberto siempre estará en mis recuerdos como el hombre que me enseñó disciplina, paciencia y seguridad. Daniel ahora forma parte de mi presente como alguien que aprendió a quedarse cuando antes eligió irse. Mi madre dejó de cargar el secreto como una cruz y empezó a verlo como una etapa superada. Y yo dejé de definirme por lo que no supe durante años. Un día me pregunté algo que antes habría sido impensable.
Si pudiera borrar todo el dolor y quedarme solo con una versión simple de mi historia, ¿lo haría? Y la respuesta me sorprendió. No, porque sin esa complejidad no habría aprendido a mirar a las personas más allá de sus errores. No habría entendido que el miedo puede distorsionar decisiones, pero no siempre anula el amor. No habría descubierto que la identidad no se rompe cuando se revela la verdad, se fortalece. Ahora, cuando miro el árbol que plantamos, ya no lo veo como símbolo de reconciliación. Lo veo como prueba de algo más simple. Las raíces pueden ser complejas, pero el crecimiento puede ser claro. Mi padre no era mi padre biológico, y eso dejó de ser una herida para convertirse en parte de mi estructura. Mi padre biológico no fue quien me crió, pero ahora es quien camina a mi lado sin huir. No necesito elegir entre ellos. No necesito justificar lo que hicieron, solo necesito vivir lo que yo decido hacer ahora. Y eso es lo que cambió todo, porque la verdadera libertad no fue descubrir la verdad, fue dejar de vivir con miedo a que otra verdad apareciera. Ahora no temo que algo más salga a la luz, porque si algo aparece, lo enfrentaré. Ya no soy la niña protegida por decisiones ajenas. Soy la mujer que sabe que incluso las historias más complejas pueden transformarse en paz cuando se viven sin esconderse. Y esa paz no es ingenua, es consciente y es mía. El 4º año no trajo revelaciones, trajo algo más difícil, estabilidad sostenida. Y sostener la paz a veces requiere más madurez que sobrevivir al caos, porque cuando ya no hay drama que te mantenga alerta, tienes que convivir contigo misma sin distracciones. Empecé a notar que ya no revisaba el pasado buscando grietas, ya no analizaba cada gesto de Daniel buscando señales de fuga, ya no observaba a mi madre intentando descifrar culpas ocultas. La vigilancia interna desapareció, y con ella, una parte de mi tensión constante. Una tarde, mientras caminaba sola, pensé en algo que nunca me había permitido decir en voz alta. Agradezco haber sabido la verdad, no por el dolor, no por la crisis, sino porque me obligó a crecer en una dirección que no habría elegido voluntariamente. Aprendí a distinguir entre intención y resultado, entre miedo y maldad, entre protección y control. Y esa distinción cambió mi manera de relacionarme con todos. Mateo empezó a hablar de formar una familia algún día. Lo dijo sin dramatismo, como quien habla de un proyecto natural. Si crees que ya conoces toda la verdad, estás equivocado. Lo que descubrí después cambió todo lo que pensaba saber. La parte 3 ya está disponible en el canal.